Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy exploraremos un capítulo fascinante y crucial en la historia del cristianismo, el protestantismo en Francia. Desde los primeros brotes de la Reforma hasta la persecución de los hugonotes y su resistencia, veremos cómo el Evangelio impactó esta nación, enfrentando desafíos políticos y religiosos que marcaron profundamente su historia. Acompáñenme mientras analizamos cómo la fe reformada dejó una huella imborrable en Francia y en la historia universal. Comencemos. Nuestras cámaras, nuestros lechos vacíos, nuestros bosques, nuestros campos, nuestros ríos, sonrojados de tanta sangre inocente, guardan silencio y en silencio elocuente piden venganza, venganza, venganza. Esto fue escrito en el cancionero hugonote del siglo XVI. Al comenzar el siglo XVI, pocas naciones europeas habían alcanzado el grado de unidad de que Francia gozaba. Y sin embargo, durante ese siglo, fueron pocos los países que se vieron tan divididos como ella. La causa de ello fue el conflicto entre protestantes y católicos, que en Francia llevó a largas guerras fratricidas. Quien reinaba en Francia cuando estalló la Reforma era Francisco I, el último gran rey de la casa de los Valois. Su política religiosa fue siempre ambigua y vacilante, pues no deseaba que el protestantismo se introdujera en sus territorios y los dividiera, pero al mismo tiempo se gozaba de los avances de esa fe en Alemania, que entorpecían la política de su rival, Carlos V. Luego, aunque nunca apoyó a los protestantes franceses, su actitud hacia ellos varió con las necesidades de los tiempos. Cuando buscaba un acercamiento con los protestantes alemanes, se le hacía difícil perseguir a quienes en Francia eran de la misma persuasión y entonces estos gozaban de un respiro. Pero cuando las circunstancias cambiaban, la persecución volvía. En medio de tales vaivenes, el protestantismo francés seguía creciendo, no solo entre el pueblo, sino también entre los nobles. Además, la misma política oscilante del rey obligó a muchos franceses a exiliarse, Calvino entre ellos, y desde el extranjero, tales personas seguían con interés los acontecimientos de su patria e intervenían en ellos cuando les era posible. Mientras tanto, en el vecino reino de Navarra, la hermana de Francisco, Margarita de Angulema, esposa del rey Enrique, alentaba el movimiento reformador. Margarita era una mujer erudita que antes de ser reina de Navarra, cuando todavía vivía en Francia, había apoyado a los humanistas franceses y que después hizo de su corte un refugio para los protestantes que venían huyendo del país de su hermano. Uno de los miembros del círculo de sus protegidos en Francia fue Guillermo Farel, quien después jugó un papel importante en la Reforma suiza, según hemos visto. Desde Navarra y desde ciudades fronterizas tales como Estrasburgo y Ginebra, los libros y predicadores protestantes se infiltraban constantemente en Francia, difundiendo su fe. Pero a pesar de todo ello, no tenemos noticias de grupos organizados como iglesias, sino años después, en 1555. Francisco I murió en 1547 y lo sucedió su hijo Enrique II, quien continuó la política de su padre, aunque su oposición al protestantismo fue más constante y cruel. A pesar de ello, y de los muchos muertos que la persecución produjo, la nueva fe continuó abriéndose paso en el país. En 1555, como hemos dicho, se organizó la primera iglesia siguiendo los patrones trazados por Calvino. Y 4 años más tarde, cuando se reunió el primer sínodo nacional, había iglesias organizadas en todo el país. Aquel sínodo, que se reunió en secreto en las afueras de París, redactó una confesión de fe y una disciplina para la naciente iglesia. Poco después de ese primer sínodo,
Enrique II fue herido en un torneo y murió a consecuencia de ello. Dejó 4 hijos varones, 3 de los cuales serían sucesivamente reyes de Francia: Francisco II, Carlos IX y Enrique III, y 3 hijas, entre ellas Margarita, que sería reina de Francia después de la muerte de sus hermanos. La madre de todos estos hijos era Catalina de Medici, mujer ambiciosa que se había visto postergada en vida de su esposo y que ahora aspiraba a adueñarse del poder. Sin embargo, los proyectos de Catalina se vieron impedidos por la familia de los Guisa. Procedente de Lorena, esta casa, hasta entonces casi desconocida en los anales del país, había comenzado a ganar prominencia en tiempos de Francisco I. Después, el general Francisco de Guisa y su hermano Carlos, cardenal de Lorena, habían sido los principales consejeros de Enrique II. Y ahora, puesto que el joven rey Francisco II no se interesaba en los asuntos de Estado, estos 2 hermanos eran quienes en realidad gobernaban en su nombre. Esto no era de agrado de la vieja nobleza y particularmente de los príncipes de la sangre, es decir, los parientes más cercanos del rey, que se veían relegados por los advenedizos de Guisa. Entre estos principales de la sangre se contaban Antonio de Borbón y su hermano Luis de Condé. El primero se había casado con Juana d'Albert, hija de Margarita de Navarra, quien había seguido las inclinaciones religiosas de su madre y se había hecho calvinista. Su esposo, Antonio de Borbón, y su cuñado Luis de Condé aceptaron su religión y resultó así que el calvinismo había logrado adeptos entre los más grandes señores del reino. Al mismo tiempo, estos príncipes eran los mismos que resentían el poder de los Guisa, quienes eran además católicos convencidos de que era necesario extirpar el protestantismo. Se fraguó así la fallida conspiración de Amboise, cuyo objeto era apoderarse del rey, separarlo de los Guisa y establecer una nueva política en el país. Los principales implicados eran hugonotes, nombre de origen oscuro que se les daba a los protestantes en Francia. Cuando la conspiración se descubrió, los que formaban parte de ella fueron encarcelados por los de Guisa, entre ellos Luis de Condé. Esto causó gran revuelo entre los nobles, tanto católicos como protestantes, quienes temían que si los de Guisa se atrevían a encarcelar, juzgar y condenar a un príncipe de la sangre, todos los privilegios de la vieja nobleza serían pisoteados. En esto estaban las cosas cuando Francisco II murió inesperadamente. Catalina de Medici intervino y tomó el título de regente en nombre de su hijo de 10 años, Carlos IX. Puesto que los de Guisa le habían postergado y humillado repetidamente, una de sus primeras acciones fue liberar a Condé y aliarse a los principales hugonotes para limitar el poder de los de Lorena. En esa época los protestantes del país eran ya numerosos, pues se dice que había unas 2000 congregaciones. Luego, por motivos de política y no de convicción, Catalina trató de ganarse la simpatía de los hugonotes. Los que estaban encarcelados fueron liberados con una inocua admonición instándoles a abandonar la herejía. En Poissy, la regente reunió un coloquio al que asistieron teólogos católicos y calvinistas, con la esperanza de que pudieran ponerse de acuerdo. Cuando esos proyectos fracasaron, la regente hizo promulgar en 1562 el edicto de San Germán, que les concedía a los hugonotes la libertad de continuar en el ejercicio de su religión, pero les prohibía tener templos, reunirse en sínodos sin permiso del Estado, recoger fondos, mantener ejércitos, etc. Luego, lo único que se les permitía a los hugonotes era reunirse para sus cultos, siempre que esto tuviese lugar fuera de las ciudades, de día y sin armas. Naturalmente, el propósito de este edicto era ganarse el favor de los protestantes, pero asegurarse de que no tuvieran poder político o militar alguno. Los de Guisa
no respetaron este edicto, sino que trataron de destruir la paz religiosa a fin de reconquistar el poder. Mes y medio después del edicto, los 2 hermanos de Guisa, al mando de 200 nobles armados, rodearon el establo en el que estaban reunidos los protestantes en la aldea de Vassy y les dieron muerte a cuantos pudieron. La matanza de Vassy fue la causa inmediata de la primera de una larga serie de guerras religiosas que sacudieron a Francia. Tras varias escaramuzas, ambos bandos organizaron sus ejércitos y salieron al campo, los católicos al mando del duque de Guisa y los protestantes bajo el almirante Gaspar de Coligny, uno de los hombres más respetables de la época. Los católicos ganaron las primeras batallas, pero su general fue asesinado por un noble protestante y exactamente un año después de la matanza de Vassy se llegó a un nuevo acuerdo, otra vez a base de una tolerancia limitada para los protestantes. Sin embargo, tampoco esa paz fue duradera, pues hubo otras guerras religiosas en 1567 al 1568 y en 1569 al 1570. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del protestantismo en Francia. Espero que este repaso te haya ayudado a entender cómo Dios, a pesar de la oposición y la persecución, preservó a su pueblo y extendió el mensaje de salvación a través de su palabra. Antes de despedirme, quiero recordarte que el mismo evangelio que transformó la vida de los reformadores y de los creyentes en Francia sigue siendo el poder de Dios para salvar hoy. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero por amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y resucitar al tercer día. Por su obra tenemos perdón de pecados y vida eterna, no por nuestras obras, sino por la gracia mediante la fe. Si aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a reflexionar sobre esta verdad y a buscarlo en oración. Él promete que no rechazará a quien venga a Él. Entonces, un saludo y nos vemos en el próximo video.